Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos a la radio de WLC. Soy su anfitrión Luis García. Junto a mí, por supuesto, está nuestro propio Pedro Merino para compartir con nosotros más verdades de las Escrituras. Gracias, Luis. Como cristianos todos conocemos el encargo del Evangelio, el deber y el privilegio de llevar la verdad al mundo. Así es. Las últimas palabras de Cristo, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Exacto. Esas son las órdenes de marcha del cristiano. Es por eso que hacemos lo que hacemos aquí en WLC, en todo el mundo. Hacen esfuerzos abnegados para compartir la verdad. ¿Alguna vez intentaste buscar en Google acerca del crecimiento de la iglesia? Hay muchos en internet sobre estrategias sobre cómo hacer crecer su iglesia, aumentar las membresías, ese tipo de cosas, así como artículos y folletos mensuales sobre los que lleva a la disminución de la membresía. Claro, pero quiero compartir contigo una experiencia que tuve, cual me enseñó el pequeño y desagradable secreto sobre el crecimiento de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Has despertado mi curiosidad aquí? Bueno, yo estaba en mi adolescencia y asistí a un funeral con mis padres. El hombre que había muerto era el reverendo señor Olsen. Era un ministro anciano, muy viejo y frágil, más de 90. Toda su vida adulta la había pasado pastoreando iglesias, llevando a cabo reuniones semanales de oración y simplemente haciendo lo que los pastores hacen para servir a Yahuwah. Su funeral fue muy concurrido. Sentado ahí, con la música del órgano sonando suavemente, mi madre señaló a un hombre que parecía tener más de 50 años. Ella se inclinó, me dijo su nombre y luego susurró: «Él era muy valioso para el pastor Olsen. Es el único converso verdadero que ha traído a la iglesia». ¿Qué dices? Explícanos. Bueno, esa fue mi respuesta también. Qué raro decir eso. ¿Cómo pudo un hombre con la devoción del pastor Olsen, cómo pudo haber convertido una sola alma a pesar de sus muchas décadas de servicio dedicado? ¿Le preguntaste a qué se refería? Sí, más tarde. Después que terminó el funeral, mi madre me explicó que el hombre era la única persona que el pastor Olsen había bautizado en la iglesia que no era miembro de alguna otra denominación cristiana. Ah, era un pez pirata. La mayoría de sus conversos vinieron de pescar hombres en las redes de otras iglesias. Esa es una forma de decirlo. Y sí, a las iglesias les gusta informar sobre el crecimiento de sus membresías. Pero la verdad es que la mayoría de los nuevos miembros, al menos en Occidente, ya eran cristianos. Simplemente fueron proselitizados de otras denominaciones. Sí, y eso es un problema. Hemos hablado antes sobre la clara ordenanza de Revelaciones 18, versículo 4, de salir de Babilonia. Dice: «Yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas». Por supuesto, cada denominación niega ser de Babilonia. Entonces, nadie sale de Babilonia. Simplemente se sientan y denuncian a todos los demás por estar en Babilonia. Y la gran comisión del Evangelio se convierte en poco más que una invitación a unirse a otra denominación. Pero no es una invitación, es una orden directa. Esta es la Biblia de Ginebra, es la Biblia de los reformadores protestantes. ¿Qué dice Revelaciones 18:4 en la Biblia de Ginebra? Sí, es diferente. Dice: «Vete de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas». Vete de ella, pueblo mío. Ve, no ven. Una es una invitación, la otra es una orden. La verdad es que ningún individuo y ninguna denominación están exentos. Todas las religiones y todas las denominaciones han sido contaminadas por el error.
Por eso el cielo da la orden que huyan de Babilonia. Para estar a salvo de los engaños del diablo, todos deben abandonar todas las religiones organizadas. Sí, pero eso presenta un nuevo problema. ¿Cómo se supone que debes adorar si no tienes una iglesia donde asistir? Creo que para muchos, y me incluyo en esto, la asistencia a la iglesia se ha convertido en un sinónimo de adoración. Después de todo, las denominaciones pueden operar financieramente solo porque sus miembros les dan diezmos y ofrendas. Así que sí, está el gran interés de una denominación lograr que las personas igualen la asistencia de la iglesia con la adoración. Esta es una situación a la que se enfrentan cada vez más cristianos. A medida que el error se está extendiendo en las iglesias, a medida que más y más denominaciones rechazan el avance de la luz, más creyentes sinceros están observando la iglesia en casa, en grupos familiares o con amistades y sus niños. Y deberían hacerlo. Claro, debemos dejar Babilonia, pero ¿cómo se supone que lo vas a hacer? Cuando estás acostumbrado a escuchar un sermón cada semana, puede parecer extraño o raro adorar en casa. Especialmente porque la membresía de la iglesia a menudo se ha igualado con tener la seguridad de la salvación. Algunas denominaciones van tan lejos y llegan a afirmar que la membresía de iglesia es la puerta de la salvación. ¿Puedes creerlo? Sí, puedo, porque si está acostumbrado a asistir a un servicio de adoración semanal, sentarse y dejar que el pastor, el director del coro y otros líderes de la iglesia lo hagan todo, y no tener una iglesia a la que asistir, puede hacer que se sienta a la deriva y muy solo. Así que hablemos de eso. ¿Qué constituye la adoración? ¿Son las vidrieras y un sermón? ¿Los folletos y anuncios? ¿Un coro y el diezmo? Todos esos ciertamente lo hacen sentir más eclesiástico. Oh, espera un minuto. ¿Qué acabo de decir? No te preocupes. En nuestras mentes pensamos en las iglesias cuando lo que queremos decir es la adoración, pero las dos no son necesariamente lo mismo. Veamos la definición de la palabra adoración, que dice, siempre es bueno definir los términos. Adorar, dice. Adorar, rendir honores divinos a reverenciar con supremo respeto y veneración. Viene de la palabra hebrea shaka, que significa inclinarse en adoración. El diccionario ampliado de palabras bíblicas de New Strong dice es el término común para presentarse ante Yahuwá en adoración. El adorar es un verbo de acción. Esto es algo que todos pueden hacer en casa, con su familia o incluso solos. Adorar a Yahuwá, rendir honores divinos con reverencia y respeto supremo es ciertamente algo que podemos hacer en casa. Pero, ¿qué pasa con ese texto que dice que no renunciemos a reunirnos? ¿No sugiere eso que deberíamos reunirnos en grupos? En un momento echemos un vistazo a ese texto. Por ahora permítanme decirles que la iglesia en casa o la iglesia en realidad tiene precedencia bíblica para respaldarla. Bueno, sí. Supongo que Abraham no tenía una iglesia a la que ir. ¿Y qué pasa con los hijos de Israel? Ciertamente tenían la sinagoga a la cual atendían. ¿Y qué? ¿Siempre se imaginó a un par de millones de personas parados escuchando a Moisés predicando un sermón de cada sabbat bíblico? Sí, supongo que sí. Y me pregunto cómo fue capaz de proyectar su voz desde tan lejos. Echemos un vistazo a eso. Pasemos a Éxodo 16. Esto es cuando los hijos de Israel acababan de llegar al monte Sinaí. El santuario aún no se había construido, pero tenían lo que llamaron la carpa o el tabernáculo de reunión. Sin embargo, ya estaban guardando el séptimo día sabbat. Y Yahuwá destacó la observancia del sabbat mediante el uso del maná. Se suponía que debían recolectarlo fresco todas las mañanas, porque si lo guardaban hasta el día siguiente, hubiese criado gusanos y apestaba. Sí, y en el sexto día debían recolectar el doble porque no había maná en el séptimo día. Yahuwá no quería que la gente trabajara en el sabbat. Leamos los versículos 28 al 30 de Éxodo 16. Y Yahuwá dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Yahuwá os ha dado el sabbat. Por tanto os da en el sexto día pan para 2 días. Cada uno permanezca en su lugar, nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así que el pueblo descansó en el séptimo día. ¿Y dónde descansaron? Cada hombre en su lugar. Más tarde, en la época del Nuevo Testamento, muchos creyentes sinceros salían a adorar en la naturaleza. Ahí fue donde Pablo conoció a Lidia, la vendedora de púrpura. Está en Hechos 16, versículo 13. Dice, y en el sabbat salimos de la ciudad por la ribera de un río, donde se solía hacer oración,
y nos sentamos y hablamos a las mujeres que acudían ahí. Básicamente, Yahuwah no tiene ningún problema con la iglesia en casa. Esta idea de que uno debe ir a algún edificio elegante y sentarse en los bancos para que la adoración sea aceptable es falsa. Tiene sentido. Quiero decir, cuando lo pensamos, la salvación siempre ha sido algo individual, no es una actitud grupal. La adoración en el hogar es perfectamente aceptable para Yahuwah. En realidad está más en consonancia con el espíritu de la verdadera adoración. Hablemos de esto. ¿Cuáles son algunas ideas para hacer de la adoración en el hogar una experiencia espiritualmente rica? ¿Cómo lo aparta de sus devociones típicas diarias o de la adoración familiar? Especialmente si estás solo. Recibimos algunas cartas realmente desgarradoras de los oyentes. Mucha gente que obedece la orden de huir de Babilonia se ve obligada a hacerlo a solas. Sus amigos, miembros de la iglesia, familiares, incluso sus cónyuges, a menudo no quieren irse o no ven la necesidad de irse. Revelaciones 14, versículo 4 describe a un grupo especial de personas que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Este puede ser un paseo muy solitario, especialmente cuando todos los demás que conoces quieren quedarse atrás. Es cómodo quedarse atrás. Oh, sí. Algunas iglesias incluso tienen bancos acolchados. Se pueden acomodar y nunca darse cuenta de que el Cordero se ha adelantado y los ha dejado atrás. No creo que eso suceda sin que la gente se dé cuenta. Yahuwah nunca abandonará a nadie que desee sinceramente conocer y obedecer la verdad. Los que quedan atrás son los que se aferran al error incluso cuando se les presenta la verdad. Sí, eso es cierto. Pero si eres uno de los que deben estar solos, ¿cómo logras que tu día de la adoración sea significativo? ¿Tienes alguna idea para obtener una rica bendición del día de reposo incluso cuando estás solo? Por supuesto. Conozco a una mujer que estaba muy sola. Su familia no siguió la luz avanzada, sino que también le hicieron pasar un mal momento. En los sabbats se subía a su coche y conducía hasta un parque. Si hacía buen tiempo saldría, de lo contrario se quedaría en su coche. Llevaba unas frutas, ensaladas, sándwiches, jugos, etc. Si eres adaptable, hay formas de obtener una rica bendición del día de reposo incluso cuando estás solo. Por ejemplo, comenzar un libro de oraciones. No tiene por qué ser un libro caro o elegante. Un cuaderno o una aplicación en su celular también funciona. Puede escribir una lista de personas o situaciones por las que desea orar, llevar su Biblia, orar antes de abrirla y pedirle a Yahuwah que le dé entendimiento. Sea muy específico al orar. Las oraciones específicas obtienen respuestas específicas. Realmente todos somos muy buenos para lanzar peticiones rápidas. Un beneficio que puedo ver de adorar solo es que no estás limitado por los intereses de otra persona o incluso por sus limitaciones de comprensión. Si son solo tú y Yahuwah, puedes seguirlo a donde te lleve tu espíritu y profundizar en las escrituras a tu propio ritmo. Exacto. Puedes obtener la verdad directamente de Yahuwah por ti mismo. No tiene que pasar por ningún conducto de terceros. Me ha resultado útil, al estudiar las escrituras, hacerme 3 preguntas. 1. ¿Qué revela este pasaje acerca de Yahuwah? ¿Qué dice acerca de su carácter, su personalidad, su amor? 2. ¿Qué revela este pasaje sobre mí? ¿Mi corazón escondido? ¿Qué espera Yahuwah de mí? Y finalmente, 3. ¿Qué revela esto acerca de la voluntad de Yahuwah para mi vida? Tómetelo con calma, no más rápido de lo que puedas entender. Y con Yahuwah mismo enseñándote. Te sorprenderás de lo que aprendes. No necesitas un doctorado en divinidad. La Biblia fue escrita para el hombre común, por lo que la interpretación del hombre común bajo la influencia del espíritu de Yahuwah está más cerca de los discursos de los eruditos bíblicos. Me gusta eso. Una cosa que siempre he apreciado en el Sabbat, ya sea solo, con mi familia o en grupo, es el pasar tiempo en la naturaleza. Hay alguno en estar al aire libre en un entorno natural que atrae al corazón de Yahuwah. Incluso si es solo un rincón tranquilo en un parque de la ciudad, aún puede atraer el corazón hacia el Creador. Vamos a tomarnos un breve descanso. Cuando regresemos, hablaremos sobre cómo tener una adoración significativa si su familia está con usted.
en camino a conocerte la luz se aclara, suspirando y llorando, o huyendo. El mensaje del cielo a la última generación es que huyan de todas las religiones y denominaciones organizadas. Sin embargo, los líderes religiosos han investido intereses manteniendo a la gente en las iglesias. Estos han utilizado los capítulos 8 y 9 de Ezequiel para engañar a las personas que tienen un deber en mantenerse como un miembro incluso sea evidente de la iglesia es apóstata. Habían dicho que éramos los remanentes y que todas las demás iglesias habían caído. Adoráramos a los sabbats del séptimo día, el cual en aquel tiempo creíamos que eran los sábados. Observábamos las fiestas de Yahuwah. Nos creímos en la herejía de una divinidad trinitaria. Teníamos la verdad. Y luego los líderes de la iglesia desecharon todas esas creencias, rechazaron las fiestas y comenzaron a adorar en los domingos. Fue la experiencia más perturbadora de toda mi vida. No hay palabras para describirlo. Perdimos la mayoría de nuestros amigos cuando nos negamos a ser miembros de una iglesia que renunciaba a todas sus creencias basadas en la Biblia. Nos dijeron que necesitábamos permanecer en la iglesia y tratar de hacer cambios desde adentro hacia afuera. Cuando nos fuimos, nuestros amigos nos rechazaron porque todavía se consideraban a sí mismos como remanente. Y al marcharnos, les habíamos probado que ahora estábamos entre los perdidos. El libro de Ezequiel era un contemporáneo de Daniel y uno de los cautivos de Babilonia. Ezequiel 8 registra una versión dada a él, en el cual el espíritu de Yahuwah le mostró más abominaciones cometidas en Jerusalén y en el templo. En este tiempo, el templo aún no había sido destruido por la tercera y última invasión de Nabucodonosor de Judá. El profeta fue mostrado cuando abominaciones, cada una peor que el último y cada una moviéndose más profundo en la ciudad y el templo. Estas incluyen, entre otras cosas, la idolatría oculta y las mujeres llorándole a Tamuz, una práctica conocida en la Iglesia Católica Romana como la Cuaresma y que ha sido promovida como rito de devoción espiritual en muchas iglesias protestantes. Incluso la Iglesia Adventista del séptimo día ha visto un crecimiento de las celebraciones de la Pascua pagana de conejos, y varias publicaciones adventistas han hecho alusiones positivas de la Cuaresma, tanto con individuos como en congregaciones participantes en mayores o menores grados. Si eres cristiano, la Iglesia no es algo donde vas, es algo de lo que eres. No se puede desociar de la Iglesia como un cristiano más de lo que se puede desociar de la humanidad como persona. Usted no va a la Iglesia, tú eres la Iglesia. El problema con tal razonamiento es que entrelaza y enreda la verdad con el error. Es verdad, tú eres la Iglesia, porque la palabra Iglesia es la Eclesia. A los llamados, sin embargo, no es cierto que cualquier denominación sea o pueda ser la Eclesia. Dejando a un lado la verborragia lujosa, el enfoque está en controlar e influir al grupo, en lugar de la conexión espiritual e individual del individuo con el Salvador. La salvación siempre ha sido un asunto individual e independiente. Como Ezequiel escribió, aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran entre ellos, entregarían su propia alma por la justicia, dice Yahuwah Elohim. Ezequiel 14:14. Los líderes de la Iglesia, sin embargo, se enfocan en los números. Naturalmente desean cumplir la comisión del Evangelio, pero la necesidad por la mantención de su sistema de apoyo económico influye en su interpretación de este pasaje de Ezequiel. Ellos buscan a los miembros desencantados no renuncien, diciéndoles que Yahuwah espera que ellos hagan cambios de adentro hacia afuera. Esto es serio. La ordenanza de Yahuwah llama delante a los hombres que poseen armas de matanza, pero incluso aquí la gracia de Yahuwah se ve. Yahuwah es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno padezca, ni perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Por tanto, yo también obraré con furor. No perdonarán mis ojos, ni tendré compasión. Y aunque aclamen a mis oídos con gran voz, no los oiré. Ezequiel 8:17-18. El cielo está ordenando a la última generación a huir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados subieron al cielo, y Yahuwah se acordó de sus iniquidades. Revelaciones 18:4-5. Así que hemos hablado sobre las formas en que una persona puede tener una bendición significativa para el día de reposo y para las familias. En realidad,
Esto puede ser más desafiante porque, a menos que sean pareja, generalmente tienen un rango de edades con diferentes niveles de comprensión. Sí, puede ser, y creo que esa es una de las razones por las que muchos padres dudan en dar ese paso final y comprometerse a salir de Babilonia por completo. Seamos realistas, es más fácil enviar a los niños a la escuela dominical o escuela sabática y dejar que otros adultos se encarguen de enseñarles sobre la Biblia, mientras usted se sienta y disfruta de la lección para adultos. Incluso, si usted es un líder de la adoración, puede ser difícil encontrar algo que mantenga interesados tanto a un niño de 4 años como a un niño de 10 y a un niño de 12 años. Pero siempre debemos recordar que Yahuwah tiene bendiciones especiales para aquellos que hacen su voluntad. Y no es solo que sus bendiciones son su recompensa por la obediencia, es que Él es nuestro Creador, Él nos conoce mejor, conoce nuestras necesidades. Entonces, cuando buscamos llevar nuestras vidas a la obediencia y a su voluntad, estamos haciendo lo que Él en realidad nos traerá gozo. Eso es cierto. La iglesia en casa puede ser tan simple o compleja como usted la crea. Y lo bueno de la iglesia en casa es que puede modificarla para satisfacer las necesidades individuales de su familia. Puede evitar la hora de la siesta del bebé, lo que sea, de 9 a.m. a 12 p.m. Eso es cierto. Creo que tendemos a tener ideas muy limitadas de lo que constituye la adoración verdadera, y los órganos, los coros, las vidrieras nos hacen sentir que esos elementos son necesarios, pero no lo son. La verdadera adoración tiene que ver con la comunión individual del alma con Yahuwah. Una de las mejores formas de hacerlo es cantando. Cantar alabanzas a Yahuwah puede tener un impacto tan grande en el alma como la oración. Y hay muchas formas de hacerlo. Si su familia es musical, consiga algunos himnarios. También pueden cantar junto con una música grabada o a capela. Claro, el pueblo de Yahuwah lo ha estado cantando alabanzas durante milenios y no siempre han tenido instrumentos para acompañarlo. Cantar atrae el corazón y a Yahuwah como pocas cosas pueden hacerlo. Otra cosa que será importante es presentar las hermosas verdades de la salvación de una manera simple y comprensible para los niños más pequeños. Estás sentado en una base que les durará toda la vida. Proverbios 22:6 instruye al niño en el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. Exacto. Y lo hermoso de la escritura es que tiene muchos niveles. El niño pequeño que está aprendiendo la Biblia por primera vez estará encantado de escuchar que Yahushua les dio la bienvenida a los niños pequeños. Una persona mayor verá en esa misma lección un símbolo de cuán amoroso y acogedor es el Padre para los pecadores. Por eso es bueno repasar las lecciones de las Escrituras una y otra vez. Obtienes nuevos conocimientos con cada recuento. ¿Qué es lo que disfrutan tus hijos, Luis? ¿Qué haces para que los sabbats sean especiales en tu hogar? Bueno, nuestros hijos tienen esa edad en la que les encantan los cuestionarios bíblicos. Es una buena manera de ayudarlos a recordar las lecciones de las Escrituras. Se vuelven un poco competitivos, pero es divertido y realmente aprenden. Y si nadie sabe la respuesta, les damos el texto bíblico que contiene la respuesta. El primero en buscarlo y leer el versículo gana el punto para esa pregunta. Esa también es una buena manera de aprender los libros de la Biblia. ¡Oh, sí! No puedes buscar una respuesta rápidamente si no sabes dónde encontrar ese pasaje en la Biblia. Incluso el más juvenil ahora tiene todos los libros de la Biblia memorizados en orden. ¿Y dónde encuentras los cuestionarios bíblicos? ¿O haces un listado? Sí, yo y mi esposa los creamos. Pero también hay libros donde se pueden obtener o pueden buscarlos en línea. Simplemente busque en Google preguntas bíblicas o interrogatorios bíblicos para niños. El punto es introducirlos en las escrituras de una manera que sea divertida para que ellos, que disfruten y que les ayude a aprender la Biblia. Eso es genial. Una cosa que hicimos fue que cada semana los niños tenían un pasaje de las Escrituras para memorizar. Obviamente los niños más pequeños tenían versículos de memoria más cortos. Pero hacer que memorice las Escrituras, es decir, que escondan las palabras de Yahuwah en su corazón, no puede comenzar demasiado jóvenes. Sé por experiencia propia que los versículos de memoria que aprendí en la infancia son los que todavía recuerdo mejor. Realmente lo que originalmente cantaban los israelitas eran los salmos. Otra cosa que realmente puede enriquecer la experiencia de una iglesia en casa es pedirle a cada familia, si es posible, que contribuya con algo para las meriendas. Todos los alimentos deben ser preparados el día antes del Sabbat, puesto que no se trabaja en los Sabbats. Mamá puede enseñar la lección bíblica, papá puede compartir algo de la naturaleza y lo que eso enseña sobre el amor del Creador. Las amistades pueden compartir algo que hayan aprendido o una bendición que hayan recibido, y así todos los que participan aumentan la bendición que todos reciben.
Y para alguien quien adora solo, puedes leer un libro de oraciones. Si vives con tus padres o tu cónyuge que no sea creyente, puedes cumplir con el Sabbat en tu dormitorio. Habla con Yahuwah. Tengan por cierto que él está atento, ya sea a tus alabanzas o preocupaciones. Eso es algo que todos debemos ver. Además, si vives donde hace buen tiempo, sal a la naturaleza. El Sabbat es un tiempo para deleitarnos de la bondad y las bendiciones de Yahuwah, para acercarnos a Él, para sumergirnos en su palabra. Pero si tienen hijos, sea creativo con la forma en que lo hace. Él está mostrando que el Sabbat bíblico es el punto culminante de la semana. Ahora hay pros y contras en el adorar junto con un grupo de familias. Por un lado, hay más personas que pueden compartir las responsabilidades. Sin embargo, lo que debe tener en cuenta es que no se convierta en otra rutina rígida, formalizada, que solo termina estresando a todos y comiencen a hacer cosas inventadas o comiencen a hablar de temas externos a las escrituras. Recuerdo que hace varios años nuestra familia asistía a una iglesia que tenía una comida de compañerismo cada semana. Era mucho trabajo y de lo que no me di cuenta en ese momento fue que estaba agotando a mi esposa. Traté de ayudarla, pero si somos honestos, nadie quiere comer lo que yo cocino. Las meriendas deben ser naturales, como una ensalada de frutas o ensalada de vegetales, jugos naturales, nueces, maní, dátiles, etc. Si algo termina robando tu bendición del día de reposo, si termina distrayéndote de lo que es realmente importante, la comunión con Yahuwah realmente no vale la pena. El punto principal es que pasemos tiempo con Yahuwah. Todo lo que agregue una carga debe dejarse de lado. Tiempo con Yahuwah. De eso se trata el Sabbat. Pasemos a Isaías 58, versículos 13 y 14. Aquí hay un breve pasaje que realmente pone en perspectiva la observancia del Sabbat. Dice: Si apartas tu pie del día del Sabbat, de hacer tu voluntad en mi día santo y llamen al Sabbat delicia, el santo de Yahuwah, honorable, y lo honrarás no haciendo tus propios caminos, ni encontrando tu propio placer, ni hablando de tus propias palabras. Entonces te deleitarás con Yahuwah, y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahuwah lo ha dicho. La adoración no es la ropa que usas ni la comida complicada que comes, no es la orden del servicio. Se trata de adorar a Yahuwah, reverenciarlo. Esa es la definición de la adoración. Entonces, ¿cuál es una buena manera de hacer una iglesia en casa, con un grupo para que no se convierta en una carga? Siempre hay alguien que hable mejor en público. Esa persona tiende a ser la que termina haciendo la mayor parte del trabajo de preparar el sermón. No es necesario que tengan un sermón. Una persona predicando en una habitación llena de otras es una forma en que las iglesias han mantenido a todos conforme a su credo, rechazando cualquier luz nueva. Pueden tener un estudio bíblico en grupo, si tiene acceso a vídeos edificantes, no tiene por qué ser lo mismo semana tras semana. Hay muchas formas de adorar a Yahuwah que no incluyen que la misma persona predique un sermón cada semana. Eso sería poniéndole una carga en los hombros. ¿Has oído hablar de rezar unánimes? No lo creo, aunque me suena familiar. Bueno, en Hechos 1, versículo 14, habla del pequeño grupo de creyentes que estaban en Jerusalén después del ascenso de Yahushua al cielo. ¿Recuerdas? Dice: todos ellos se reunían siempre para orar unánimes con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ah, cierto. Orar unánimes es una experiencia profunda, no hay nada igual. Es más que tener una sola persona orando y todos los demás diciendo amén. No es necesario interrumpir el flujo de la oración con un amén, porque en realidad es una sola oración. Las oraciones pronunciadas, unánimes, donde cualquiera es libre de hablar y agregar pensamientos movidos por el Espíritu Santo, se convierten en una conservación entre Yahuwah y los presentes. También se debe alentar a los niños a que se unan. Estas oraciones pueden durar mucho tiempo. 45 minutos, una hora, no es poco común. Una hora. No puedo imaginarme a un niño, ni siquiera a una persona mayor, arrodillada ahí durante una hora. No tienen que hacerlo. No hay nada inherentemente pecaminoso en estar de pie o incluso sentarse. Estas oraciones son dirigidas por el Espíritu de Yahuwah moviéndose en los corazones de cada individuo. Es íntimo, es interactivo, es poderoso. Y déjame decirte, todos experimentan la presencia de Yahuwah. Suena increíble, pero quiero probarlo. Otra cosa que creo que también es muy poderoso es dedicar tiempo a los testimonios personales. Leamos Malaquías 3, versículos 16 y 17. Darles a todos, incluidos los niños,
la oportunidad de compartir cómo Yahuwah los ha bendecido durante la semana anterior no solo inspira fe, sino que también honra a Yahuwah de una manera que creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Dice: entonces los que temían a Yahuwah se hablaron unos a otros, y Yahuwah les escuchó. Así que un libro de memorias fue escrito delante de él, para aquellos que temen a Yahuwah y que meditan en su nombre. Serán míos, dice Yahuwah de los ejércitos, el día que las haga mis joyas, y los perdonaré, como un hombre perdona a su propio hijo, que le sirve. Esto es increíble. Las palabras dichas en honor de Yahuwah son tan preciosas para él que las tiene registradas. Eso es lo que dice. Tus palabras, reconociendo su bondad, están registradas en el cielo. Realmente conmovedor. Y sí, incluso los niños muy pequeños pueden participar en eso. El punto es que la adoración a su nivel más fundamental es adorar a Yahuwah. Eso es todo. Lo está reverenciando. No necesitas un coro o un predicador para hacer esto. Lo que necesitas es un corazón que quiera honrarlo. Y no lo olvidemos, deben irse de Babilonia, así que no tenga miedo de la iglesia en casa. Durante este periodo en la tierra todos deberíamos estar en la iglesia en casa, y cuando lo hagamos, Yahuwah estará presente. Nutrición para la mente y conciencia. Yahuwah sabía que Satanás haría todo lo posible para ocultar la verdad al mundo. La buena noticia es que con cada mentira del diablo, con cada giro de la verdad y cada engaño engañoso, Yahuwah tiene sus rayos de luz para revelar las verdades del cielo. Y la verdad que Yahuwah está derramando está aumentando. World's Last Change se compromete a compartir las verdades que nos han dado con el mundo. Tenemos artículos, vídeos y programas de radio sobre muchos temas diferentes, todos los cuales revelan de maneras únicas el amor de Yahuwah por ti. Tenemos estudios bíblicos de actualidad y herramientas para testificar. La escuela en casa, educación para el cielo. Los católicos romanos entienden bien la importancia de moldear la mente y el carácter de los niños desde la infancia. Francisco Xavier, uno de los fundadores de la Orden Jesuita o la Sociedad de Jesús, también conocidos como masones, es citado con frecuencia diciendo: «Dame un niño hasta que cumpla 7, y yo te mostraré al hombre». Los hábitos de comportamiento, actitudes y creencias que se forman en la primera infancia moldean al adulto. Muchos criminales rastrean sus raíces de su comportamiento antisocial y violento al maltrato y el abandono que recibieron en la primera infancia. Es solo por medio de extrema dificultad, determinación y la gracia de Yahuwah que la inadecuada formación temprana puede ser superada. Mientras que muchos padres permanecen ajenos a la importancia de la formación y la educación recibida en la infancia, los gobiernos mundanos son muy conscientes de la influencia de este tipo de formación. Según Yahushua, mismo reconoció con tristeza, los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Lucas 16:8. Los gobiernos, con frecuencia, adoctrinan a los jóvenes con el fin de promover sus propias agendas políticas. Jóvenes que han sido capacitados en casa para hacer frente a la verdad y a no tener miedo de ser diferente, de ser pensadores con mentalidad independientes, son una amenaza para los malhechores, poderosos gobernantes del mundo. Los colegios son la principal herramienta de los gobiernos para la formación ideológica de la próxima generación y erradicar la independencia y la disensión. Esto es automáticamente un problema para un cristiano, porque un verdadero cristiano siempre estará en la minoría. Como tal, es el deber de los padres enseñar a un niño a defender y estar de pie ante la verdad, incluso si todo el mundo está unido en contra de ella. Si un joven va a tener la valentía de defender la verdad, debe ser enseñado desde temprana infancia para que tenga la mente independiente, a no tener miedo de ser diferente, que no le importe lo que piensen los demás, siempre y cuando él esté bien con Yahuwah.
Esto es exactamente lo contrario de lo que se enseña en los colegios. En el colegio, un niño impresionable se le enseña que verdad viene de la autoridad. 1. La inteligencia es la capacidad de recordar y repetir. 2. La memoria precisa y la repetición son recompensados. 3. El incumplimiento se castiga. 4. Conformidad intelectual y social. Esta formación prepara a los jóvenes para aceptar las imágenes autoritarias, como la verdad, en el lugar de ir a las escrituras por sí mismos. Enseña a los jóvenes a conformarse con las normas del mundo y cumplir con opresiones externas en lugar de pasar y pensar por sí mismos y permanecer firmes en la verdad. Aquellos que aceptan la obligación y privilegio de adorar en el verdadero Sabbat bíblico del séptimo día de la creación, le resultará extremadamente difícil para que su hijo asista a los colegios regulares, porque el ciclo semanal del calendario civil moderno no se alinea con el calendario lunisolar. Los que están en situaciones donde no se puede enseñar en casa deben presentar su caso ante el trono de Yahuwah, la fuente de la sabiduría. Un camino seguro de seguir se abrirá ante ustedes. Cuando unos niños pequeños fueron presentados ante Yahushua para su bendición, los discípulos reprendrían a los padres por molestar al Salvador. Yahushua a su vez reprendió a los discípulos diciendo: «Dejad a los niños, y no se lo impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». Mateo 19:14. La educación y la formación de los jóvenes es una alta vocación y una gran responsabilidad. Comprométase a la formación de sus hijos por Yahuwah. Todos los recursos de la omnipotencia se pondrán a su disposición. Los ángeles cooperarán con usted en la formación de estas preciosas almas. Selena, de Halifax, Canadá, envió una pregunta. Ella escribe: ¿qué quieres decir cuando hablan del cierre de la libertad condicional? Tuve la impresión de que sucedió antes del regreso de Yahushua, pero últimamente han estado hablando de los justos y algunos pecadores que todavía están vivos en la tierra durante el milenio. ¿Las personas aún pueden convertirse durante el milenio? Una pregunta fantástica, Selena. Aquí en WLC, después de un estudio cuidadoso, hemos llegado a ver que el Evangelio del Reino de Yahuwah es que después de que Yahushua regrese, aquellos que hayan muerto confiando en los méritos de Yahushua serán resucitados en la primera resurrección. Entonces los santos con Yahushua reinarán por 1000 años en la tierra nueva. Ahora los cristianos que creen en que irán al cielo después del regreso de Yahushua no lo saben. En Isaías 65-66 describen el regreso de Yahushua y la tierra durante el milenio, pero revela que habrá algunas personas ahí que aún no han aceptado la salvación. El Padre hará lo que pueda para salvar todas las almas posibles. Sí, pero lamentablemente eso no quiere decir que todos se salvarán. Revelaciones deja claro que habrá una segunda resurrección para aquellos que han muerto persistiendo obstinadamente en rebelión contra Yahuwah. Entonces, ¿cómo lo ponemos en palabras lo que es libertad condicional? Basado en Isaías 65 y 66, claramente no es algo que ocurra antes del regreso de Yahushua. No, como un momento específico en el tiempo, no. Leamos Revelaciones 22, versículos 11. Aquí es donde se describe el cierre general del tiempo de gracia. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo sea santo todavía. Esto no es antes del regreso de Yahushua, porque de acuerdo con un estudio cuidadoso de Isaías, ahora sabemos que habrá personas vivas durante el milenio que serán salvadas por fin. Lo que significa que cuando comenzó el milenio, aún no habían aceptado la salvación. ¿Entonces se cierra la libertad condicional de alguien antes del regreso de Yahushua?
Por supuesto. Aquellos que son salvos y viven para ver el regreso de Yahushua habrán cerrado su propia aprobación al elegir conscientemente aceptar el don de la salvación. Ellos han optado por creer en la palabra de Yahuwah aceptando la salvación. Mediante los méritos de la muerte de Yahushua y la vida sin pecado les son acreditados. Y para aquellos que están perdidos, se produce un cierre personal de la gracia cuando cometen el pecado imperdonable. ¿Cuál es pecar hasta el punto que el corazón se endurece y ya no puede responder al llamado del Espíritu de Yahuwah? Aquí está la cuestión. Todos los que finalmente se salvan serán salvos porque eligieron aceptar la salvación. Tienes que aceptar el regalo de la salvación. Esa es una forma interesante de verlo, pero entiendo lo que quieres decir. Todos nacemos pecadores. Ese es nuestro defecto. Entonces, para ser salvos debemos elegir aceptar la salvación. Echemos un vistazo rápido a Juan 16, versículos 7 al 13. Sin embargo, les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, reprenderá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque me voy a mi Padre y no me veis más. De juicio porque el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oye, eso hablará, y eso hará saber lo que está por venir. El Consolador, o Espíritu de verdad, es el propio Espíritu de Yahuwah. Su trabajo es enseñar la verdad y convencer a los corazones de pecado para que el individuo pueda volverse a Yahuwah y ser salvo. Pero si una persona dice, no quiero rendirme, me gusta mi vida tal como está, Yahuwah no va a obligar a nadie a ser salvada en contra de su voluntad. Yahuwah salvará todo lo que pueda, pero al final todo se reduce a una elección personal, y Yahuwah respetará eso. Es un amante de la libertad. Si una persona peca hasta el punto de que ya no puede sentir el poder de convicción del Espíritu Santo, ¿qué más hay que pueda alcanzarlo? Si una persona siente que ha llegado a ese punto, ¿hay alguna esperanza? Por supuesto, el pecado endurece el corazón. Pero como hemos citado antes en Ezequiel 36, Yahuwah está dispuesto a quitar nuestros corazones de piedra y darnos corazones de carne con su ley escrita en ellos. Pero tienes que pedírselo humildemente. Yahuwah nunca forzará tu voluntad. Yahuwah no es quien necesita la salvación, somos nosotros. Y Él ha dado el tiempo que no merecemos. Al discutir el cierre de la libertad condicional, creo que es importante que también recordemos que para todos nosotros nuestra libertad condicional se cierra con la muerte. Ninguno de nosotros sabe cuándo ocurrirá, por lo que nunca debemos posponer la aceptación de la salvación. Hola, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. El 15 de abril de 2013 fue un día en el que Melissa Acuna había estado anticipado a trabajar durante meses. Fue una oportunidad para competir junto a sus atletas mundiales, aficionados talentosos, mientras corrían en la más prestigiosa de las carreras estadounidenses de la Maratón de Boston. Melissa había estado entrenando durante meses y esperaba lograr lo mejor en lo personal. La noche antes de la carrera, mientras Melissa se preparaba para acostarse, leyó el Salmo 27 que dice: Yahuwah es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahuwah es la fuerza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Espera, Yahuwah, ten buen ánimo y fortalecerá tu corazón. Espera, digo, en Yahuwah. Qué lectura perfecta para calmar los nervios antes de la carrera, pensó, y pronto se quedó profundamente dormida. La mañana siguiente, Melissa llegó a tiempo al área de espera y encontró un lugar en el césped para esperar las 2 horas para el inicio de la carrera. Una extraña se acercó detrás de ella, se arrodilló en la hierba y puso una mano sobre el hombro de Melissa. ¿Puedo hacerte una pregunta extraña?, preguntó la mujer. Seguro, Melissa no la reconoció, pero parecía bastante normal.
Esto puede parecerte extraño, dijo la mujer, pero puedo orar por usted. Melissa estuvo de acuerdo, diciéndole a la mujer que era cristiana, lo que no pareció sorprender a la mujer en absoluto. La mujer simplemente rodeó a Melissa con el brazo, inclinó la cabeza y oró. Señor, te pido que protejas a Melissa mientras corre. Manténla a salvo y dale suficientemente fuerza a esas piernas para terminar la carrera. No permitas que los calambres en las piernas se interpongan en su camino. En tu nombre oramos. Amén. Melissa se asustó. No le había dicho a la mujer su nombre. Se dio la vuelta para ver a la extraña irse y ver con quién oraba a continuación, pero no podía ver a dónde había ido. Melissa había corrido cientos de carreras, pero esta era la primera vez que alguien rezaba por ella. Aún así, estaba agradecida. La carrera fue bien, y cuando terminó, 3 horas 25 minutos y 17 segundos después, fue su mejor marca. Mientras atravesaba el área de la línea de la meta, un voluntario le dijo a Melissa que estaba pálida, y la dirigió a una carpa médica cercana. Melissa descansó ahí un poco, pero después de unos 15 minutos se sintió lo suficientemente bien como para irse. Se dirigía hacia donde había acordado encontrarse con su familia cuando un inmenso sonido de percusión hizo arruinó la tarde. Había estallado la bomba. 12 segundos después estalló una segunda bomba. Todo fue una confusión. En la conmoción, el mundo pareció girar de cabeza, con espectadores corriendo, mientras que los corredores se detuvieron. 5 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridos, incluyendo los 16 que perdieron miembros. Esa noche, mientras Melissa y su familia descansaban en su hotel, Melissa comenzó a enviar mensajes de textos a amigos y familiares en casa, asegurándolos de su seguridad. Un mensaje era de una amiga cercana, le dijo que había tenido una oración especial por ella ese día. Melissa se acordó de la mujer que había perdido, orar especialmente por ella. Ambas oraciones habían sido respondidas. Las piernas de Melissa se mantuvieron fuertes durante la carrera y la protegieron del peligro de los bombardeos. Si hubiera corrido más despacio o si hubiera demorado en la tienda médica, hubiese estado a solo unos pasos de la explosión de la bomba. Mientras Melissa inclinaba la cabeza en oración, alabó a Yahuwah por su cuidado y vigilancia sobre ella. El versículo 27 de Job 22 dice: «Le harás tu oración y él te oirá». Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Sé que casi se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar la sesión, me gustaría volver a Hebreos 10, versículos 24 a 25, que dice: «Consideremos unos a otros para despertar el amor y las buenas obras, no abandonando la reunión de nosotros mismos, como es la costumbre de algunos, pero exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que se acerca el día». Supongo que mi pregunta es: ¿cómo reconciliar este pasaje con Revelaciones 18 que nos dice «huyan de Babilonia»? No hay contradicción. Si tiene el privilegio de disfrutar de la comunión de creyentes de ideas afines, es maravilloso. Sin duda es una verdadera bendición y puede ser una relación fortalecedora y de afirmación de la fe en que se apoyan mutuamente. Si pueden reunirse los sabbats, genial. Si no, siempre hay lunas nuevas. Pero si no tiene eso disponible, no permita que Satanás le imponga una carga de culpa. Como dijimos antes, seguir al Cordero a donde quiera que lo lleve puede ser un paseo muy solitario. Yahuwah sabe de quién te aleja y por qué. Es por tu bien. El Padre no va a retener su bendición simplemente porque no tienes a nadie con quien adorarlo. Tenga la seguridad de que si se encuentra completamente solo, su alabanza y adoración son tan valiosos para el Padre como si no hubiera otra persona en el mundo por quien Él dio a su Hijo. Siempre establecemos estos requisitos y nos hacen sentir culpables cuando no los cumplimos, ¿no es así? Y no olvidemos cuál es realmente el concepto del Nuevo Testamento de una iglesia. ¿Sabías que la palabra iglesia ni siquiera aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento? Es una mala traducción. Nuestra palabra moderna iglesia se define como un cuerpo u organización de creyentes religiosos. Así es donde la gente tiene la idea de que se supone que deben ir a la iglesia. Pero no es así. Según Revelaciones 8:14, deben huir de la iglesia porque todos se han aferrado a algún tipo de error. Escucha esto. En el Nuevo Testamento la palabra traducida como iglesia en realidad proviene del griego eclesia. Y ciertamente no significa una organización de creyentes religiosos. Dice que eclesia es un llamado. El énfasis está en ser llamado con un propósito específico.
Se podría decir que en el primer siglo, antes de la destrucción de Jerusalén, la Iglesia era la organización de adoración formalizada y corrupta de los judíos con el sumo sacerdote a la cabeza. En contraste, la Iglesia era el pequeño puñado de creyentes, aquellos que creían que Yahushua era el Mesías tan esperado, que los guió fuera de Babilonia de su tiempo. Recuerden también que para ser guiado, debes seguirlo. Eso es una acción. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahuwah, ellos son hijos de Yahuwah, y nunca estamos realmente solos. Hebreos 12:1 habla de estar rodeado por tan gran nube de testigos. Tenemos el ejemplo de los fieles de todas las edades, todos los cuales tuvieron que estar solos en algún momento. Tenemos a Yahushua y los ángeles celestiales, y por supuesto, tenemos a Yahuwah mismo, quien camina con nosotros en cada paso del camino. Una promesa de Josué, capítulo 1, versículos 5 y 9. Como recordarás, Josué se sentía inadecuado para llevar a Israel a la tierra prometida, por lo que Yahuwah le dio amorosamente algunas promesas. Y estas promesas son para nosotros. Estamos en los límites de la eternidad. Por fe debemos seguir al Cordero a nuestra tierra prometida en la tierra renovada, y el que caminó con Josué también caminará con nosotros. Dice: nadie podrá oponerse a ti todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque Yahuwah, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa es para nosotros. No se quede tranquilo en su cómodo banco de la iglesia en Babilonia. Los días que vivimos exigen valentía, piden dar un paso adelante por fe y seguir al Cordero a donde quiera que los lleve. Nadie se salvará por asistencia a la iglesia o las membresías. Somos salvos a través de la fe en los méritos de la sangre de Yahushua. Alabado sea Yahuwah por su misericordia para con los pecadores. Acompáñanos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama, y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces
miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.